Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, queridos amigos, en este día, domingo ya 13 de agosto, vamos nuevamente a compartir la palabra de nuestro Dios. Al mismo tiempo vamos a estudiar y compartir, ¿verdad? Vamos a estudiarla juntos con todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos sean pues a este video. Bienvenido sea, reciba un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. Dice el título, La espiral descendente del pecado. Vamos a hacer una oración, queridos amigos, para comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Oremos. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted para darle las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias Padre eterno, Padre bendito, porque hasta estos momentos usted nos concede la vida. Gracias porque nos da el tiempo también para poder estudiar su santa palabra, poder alimentarnos espiritualmente. Padre, lo suplicamos pues, le rogamos que su Espíritu Santo sea quien se manifieste en cada uno de nosotros, quien nos haga entender y quien nos dé el entendimiento pues, y que nos dé el poder para memorizarlo, nos dé el poder para creer en su santa palabra. Humildemente lo suplicamos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, entonces comenzamos con nuestro estudio del día de hoy. La espiral descendente del pecado, o sea, la línea descendente del pecado. Dice, compara Efesios 4:17 al 32 con Colosenses 3:1 al 17. ¿Cómo aboga Pablo para que los creyentes vivan de una manera que fomente la unidad de la iglesia? Vamos a ver, queridos amigos. Eh, Dice Efesios, si tiene su Biblia, vaya conmigo, ya no lo presentaré en pantalla para que a ver si así ya no tenemos problemas en grabar el video. Creo que ese es el motivo, pero vamos, espero que tenga su Biblia en mano para que podamos estudiar juntos. Dice así el versículo 17, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Ese lo está diciendo el apóstol Pablo, que ya no vivamos más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Vemos cómo el apóstol Pablo nos dice que ya no vivamos una vida que no es agradable ante los ojos de nuestro Dios. Sigue diciendo el 18, dice, y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Aquí, queridos amigos, vemos que el apóstol Pablo dice que ya debemos de renunciar nuestra vida pasada, ¿sí? Quizás antes hacíamos cosas porque no teníamos el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pero ahora, queridos amigos, el apóstol Pablo nos dice, ahora que ya conocen, ya no hagan lo que quizás en su pasado lo hicieron. Ya no sigan pecando más, ya no sigan haciendo cosas que no son buenas ante los ojos de Dios. Queridos amigos, decía aquí el apóstol Pablo, si usted se unió a Cristo, entregó su vida,
es para vivir conforme a la vida de Cristo Jesús. No se entregó a Cristo Jesús para vivir una vida complaciendo los deseos carnales. No, queridos amigos, o no se entregó a Cristo Jesús para vivir su vida en la locura, en las borracheras, andar en los bailes, andar con una y otra mujer o viceversa, andar con uno y otro hombre. Queridos amigos, si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, lo hicimos porque queremos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, tener otros hábitos y dejar los malos hábitos. Quizás tenías el hábito de fumar, quizás tenías el mal hábito de tomar, meterte drogas, no sé, andar en malos pasos. Queridos amigos, si usted ha entregado su vida a Cristo Jesús, es porque usted decidió tener un cambio radical en su vida personal. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver qué comparación hace con Colosenses. Vamos ahora al libro de Colosenses. Aquí ya vimos lo que nos quiere dar a entender. Ahora el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 17. Dice así: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, o a la diestra de Dios, dice en otra versión. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En pocas palabras, aquí el apóstol Pablo hace un énfasis de que ya no se esmeren a las cosas terrenales, sino a las cosas celestiales, que ya no se aferren más, queridos amigos, a lo que hay en esta tierra, ya no se esfuercen más en las cosas materiales. Debemos esforzarnos, queridos amigos, en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Por ejemplo, si antes yo me preocupaba, no, pues yo quiero ganar más dinero, ya estoy ganando un poquito más, pero ahora quiero más. Voy a buscarme otro mejor trabajo o voy a dobletear turno. Si quizás en el día trabajo 8 horas, voy a trabajar unas cuantas horas en la noche, unas 6 o unas mínimo 5 horas. Y ahí pasamos más tiempo en el trabajo, ¿sí? Debemos hacer todo lo contrario. Ok, Dios ya me dio trabajo. Este trabajo, pues quizás trabajo menos horas. Dios sabe el por qué me lo dio. Sí, Dios, yo sé que va a suplir mis necesidades y yo voy a aprovechar este tiempo para predicar de su palabra, para compartir a otros el mensaje que Dios está hablando a mi corazón. Queridos amigos, ese debe de ser nuestro deseo. Pero sigue diciendo el versículo 4 de Colosenses capítulo 3, dice: Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca a ustedes, también aparecerán con Él llenos de gloria. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Pero estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras incidentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza del nuevo hombre, que se ha renovado a imagen de Dios, su creador, para
llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar incircuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístense de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístense de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y ahí nos quedamos, queridos amigos. Para mí, queridos amigos, lo he dicho varias veces, pero en el 14 encontramos el punto principal. ¿Sí? Dice, sobre todo, revístense de amor. Queridos amigos, si hay amor, usted va a tener paciencia, mansedumbre, humildad, compasión, bondad, va a sentir ese amor hacia su prójimo. Pero si no hay amor, querido amigo, amiga que me escucha, pues no tendrá caso, porque si yo no siento amor por mi prójimo, ¿cómo puedo ayudar a mi prójimo? ¿Cómo puedo compartirle la palabra de nuestro Dios si yo no siento amor por él? Si quizás yo no siento nada. Por eso, queridos amigos, es muy importante que analicemos punto tras punto, ¿sí? Y pedirle a Dios que nos llene de ese amor, así como Él tiene amor hacia aquellos que hablan mal de Él, hacia aquellos que lo crucificaron, hacia aquellos que le escupieron, que le abojetearon, que lo azotaron. Decía, cuando nuestro Señor Jesucristo le pegaban, le daban golpes, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, no mire su pecado. Vemos, queridos amigos, si yo en mí fuera, Dios mío, fíjate cómo me está haciendo esta persona, fíjate cómo me está agrediendo, por favor haz algo. En cambio Jesús decía: no mires su pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos qué grande amor demostró nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que a pesar de que Él estaba recibiendo golpes, estaba recibiendo insultos, le decía a su Padre Celestial que no mire su pecado, que los perdone, porque ellos no saben lo que hacen. Queridos amigos, vemos qué grande amor. En esa circunstancia nuestro Señor Jesucristo, que estaba pasando pues, por un mal momento, ¿verdad? Lleno de golpes, de agresividad, pero Él pedía perdón por sus agresores. Vemos que ese es un verdadero amor, queridos amigos, y eso es lo que tiene que haber en nuestra iglesia. Por eso, como dice la pregunta, ¿cómo aboga Pablo para que los creyentes vivan de una manera que fomente la unidad de la iglesia? Ya vimos, queridos amigos, ya vimos lo que el apóstol Pablo nos insta, nos invita, ¿sí? Que quiere que nosotros realicemos, que quiere que nosotros llevemos esa vida, que nos alejemos de las malas costumbres que teníamos en nuestro pasado, que vivamos una vida conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Que si nos hemos entregado, vivir para Cristo, no, ya me entregué a Cristo Jesús y yo voy a seguir viviendo en mi rebeldía, haciendo cosas que no son de su agrado, de nuestro Dios. Si nos entregamos a Cristo es porque queremos tener un cambio radical en nuestra personalidad, ¿sí? Pero debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que transforme nuestras vidas, porque solamente de esa manera, queridos amigos, vamos a poder ser transformados, ¿sí?
Aquí Pablo contrasta el estilo de vida de los gentiles que él considera que sofoca la unidad. Dice con patrones de vida verdaderamente cristianos que la fomenten. Mientras leemos la aguda crítica de Pablo al estilo de vida depravado de los gentiles, debemos recordar su convicción de que Dios los redime por medio de Cristo y les ofrece plena participación en él, en el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos que Pablo no solo está preocupado por los pecados o los comportamientos específicos exhibidos por los gentiles, está preocupado por un patrón de comportamiento que exhiben una trayectoria descendente de vivir en las garras del pecado. En el corazón, dice, se encuentra el retrato de una espiritualidad embotellada en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta espiritualidad insensible es la fuente del entendimiento, ¿sí? Entenebrecido, que se destaca al comienzo del pasaje por su ignorancia debida a la dureza de su corazón. Después de perder toda sensibilidad y la práctica sexual depravada resaltada al final, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Alejados de Dios, no saben cómo vivir y separados de su gracia salvadora continúan en una continúan en una espiral descendente del pecado y de depravación. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder del pecado que sigue arrastrando a una persona a más pecado? ¿Cuál ha sido tu experiencia, querido amigo? Analicemos cuál ha sido nuestra experiencia, ¿sí? Que el pecado quizás sigue arrastrando a una persona, o quizás uno mismo. Quizás el pecado nos sigue arrastrando. Quizás ya hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, pero hay algo que seguimos cometiendo pecado. En un punto quizás le estamos fallando a Dios. Meditemos, queridos amigos, analicémonos nosotros mismos qué es lo que seguimos haciendo que no es del su agrado de nuestro Dios. Meditemos, queridos amigos, y pidámosle a Dios que nos ayude a tener un cambio radical. Que nuestro Dios transforme nuestra vida para vivir como Él desea que nosotros vivamos. Bien, queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje de este día domingo 13 de agosto. Que el Señor bendiga su palabra. Terminemos con una oración. Bondadoso Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted para darle las gracias porque nos da el tiempo, nos ha permitido estudiar su santa palabra. Ayúdanos pues a entender y a comprender, ayúdanos a memorizarlo también en nuestra mente y que lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Humildemente lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.